Vamos a introducir una nueva terminología para describir los conceptos del lenguaje de programación. La secuencia de operaciones del listado que vimos en la anterior clase permite introducir esta nueva terminología. Vamos a empezar con el término instrucción, que es una operación o función en el sentido de ser un comando que instruye al sistema a la ejecución de una operación. Entonces, esa operación o función desde ahora será llamada instrucción. Para poder entender precisamente en qué consiste una instrucción, veamos este diagrama. Esta es la parte de la unidad de control del sistema, que está compuesta por el descodificador de operaciones y la lógica de control y temporización. Todo se inicia cuando se introduce un código de operación. El descodificador de operaciones descodifica este código y genera una palabra de control. Esta palabra de control se combina con una señal de temporización, un pulso digital, para generar un conjunto de señales de control y temporización que dirigen actividades en los componentes del sistema. Ahora vamos a ver una definición de programa. Programa es una secuencia coherente de instrucciones que procesan datos, tanto constantes como variables, mediante instrucciones y para producir resultados. El programa escrito en lenguaje simbólico se denomina programa fuente o código fuente, como se aprecia en la figura. El programa ensamblado genera el llamado programa objeto, código objeto o programa en lenguaje de máquina, que se puede apreciar en el listado completo a la derecha. Y el código objeto, si bien se ejecuta en binario en el sistema, aquí en el listado se muestra en un lenguaje legible, en este caso en código hexadecimal. Ahora vamos a ver otra definición. Interesante es la directiva. La directiva, también denominada pseudo-instrucción, es una orden para el ensamblador. Un conjunto de directivas establece las reglas para la sintaxis convencional de las sentencias de un programa. Entonces, tenemos como ejemplo el punto y coma, que es para comentarios, punto datos para definir segmento de datos, punto fin para fin del ensamblado, punto db para definir un byte, punto rb para reservar bytes en memoria, punto prog para el segmento de programa, punto org para establecer una dirección de inicio y punto eq para definir una constante. Este conjunto de directivas o pseudo-instrucciones o instrucciones para el ensamblador establecen reglas. Estas no son las únicas directivas, se va a seguir desarrollando más en lo sucesivo. Y finalmente el concepto del lenguaje. El lenguaje es una descripción simbólica de una secuencia operativa que puede ser traducida a un programa objeto en código binario y luego ser ejecutada. El lenguaje, tal como está siendo desarrollado en este texto, incluye una tabla de instrucciones codificadas, una tabla de directivas y un conjunto de reglas sintácticas. Veamos esto. Aquí se muestra un programa en código fuente o en lenguaje simbólico. Este programa se alimenta al ensamblador. Entonces el ensamblador básicamente hace estas macro tareas, lee el programa fuente, genera una tabla de símbolos y ensambla y produce el listado. Este listado, que es una combinación del programa fuente y el código objeto expresado en legible. Como se decía, el lenguaje incluye
una tabla de instrucciones codificadas, que son las instrucciones del sistema, una tabla de directivas, que son instrucciones para el ensamblador, y un conjunto de reglas sintácticas. Todo eso es parte de las funciones del ensamblador. La cantidad de instrucciones en la tabla de la unidad secuencial de cálculo es reducida. Solo tenemos 14 instrucciones. Ello limita la cantidad de cálculos que puede llevarse a cabo con el sistema. Entonces, requerimos desarrollar una expansión de la arquitectura. Esto nos va a permitir crear nuevas instrucciones y, por tanto, incrementar la funcionalidad del sistema. Bueno, es posible aumentar una cierta cantidad de nuevas instrucciones con los siguientes criterios. Para sumar o restar números de varios bytes es necesario incorporar las operaciones de suma con acarreo y resta con préstamo. Eso permitirá procesar números grandes mayores a los que se puede representar con un solo octeto. Se va a incorporar operaciones de rotación y desplazamiento. Y también operaciones para establecer condiciones iniciales para las banderas aritméticas. Esto es la bandera de acarreo C y la bandera de desborde V. Entonces empezamos con el primer grupo, la suma con acarreo y la resta con préstamo. Con el fin de incorporar estas nuevas operaciones, es necesario incorporar el acarreo o préstamo de una anterior suma o resta a la operación de la unidad básica de cálculo. Cuando se requiere sumar o restar números comparativamente grandes, es necesario repetir la operación como se hace en papel dígito por dígito, en este caso octeto por octeto, como se ve en esta gráfica. La suma se lleva a cabo entre octetos del mismo peso, por supuesto, y teniendo en cuenta el bit que se arrastra de la suma entre octetos del peso inferior anterior. Por ejemplo, los octetos menos significativos se operan mediante una suma y el resultado genera un acarreo, que puede ser 0 o 1, pero ese acarreo debe ser tomado en cuenta en la siguiente suma. Y esta a su vez va a generar un acarreo que puede ser nuevamente 0 o 1, y así sucesivamente hasta un acarreo final. Lo mismo ocurre con la resta. En el caso de la suma, a excepción del acarreo inicial que puede ser 0 o 1 según la aplicación, la nueva operación de suma debe incorporar el acarreo de la suma del octeto de peso anterior. La forma de incorporar esto es mediante el acarreo de entrada menos significativo en el sumador, es decir, la entrada a la que está conectado el bit de control S0. ¿Lo recuerdan? Este bit de control está en 0 para la suma, así que el arrastre puede compartir la conexión del acarreo de entrada con S0 mediante un MUX. Veamos el caso. Para ello vamos a recurrir a este diagrama que es la unidad básica de cálculo con una modificación muy notoria. Se incorpora un MUX aquí, que multicanaliza a la señal de control S0 y a la bandera de acarreo producto de una operación anterior. Una nueva señal de control llamada S5 selecciona el subcanal que va a pasar hacia la entrada del acarreo inicial del sumador.
Entonces, por convención, quedamos en que S5 en 0 permite el paso de S sub 0 y S5 en 1 permite el paso de C. Entonces, en el caso de una suma, la palabra de control para la unidad básica de cálculo es la siguiente: 1, 1, 0, 0, 0, de esa forma, aunque parece un 6, pero es un 0. Entonces, en una suma regular, S sub 0 es el que pasa hacia la entrada del acarreo inicial del sumador, con lo que se lleva a cabo la suma sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando S sub 5 selecciona a C y este pasa allá? Este es el caso de una suma con acarreo. En esta situación, los controles son como antes, pero esta vez S sub 5 está en 1, con lo que el acarreo de la suma anterior pasa. Entonces, si este valor es 0, la suma es A más B. Y si este valor es 1, la suma es A más B más 1, o sea, más el acarreo del anterior octeto, de la suma de los anteriores octetos. Con lo que funciona muy bien. ¿Qué pasa si la operación es una resta? Entonces, nuevamente, cuando tenemos aquí S sub 5 seleccionando S sub 0, las combinaciones de control son 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, con lo que se lleva a cabo una resta normal, sin préstamo, debido a la combinación de control. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se lleva a cabo la operación de resta con préstamo? En ese caso, S sub 5 debe permitir el paso de C. Entonces la combinación de control es así, ¿no? 1, 1, 0, 1, 1. Pero el 1 de ese sub 0 ya no llega al sumador. Va a llegar el C del anterior caso. Si como resultado de una resta el C se pone en 1, quiere decir que el minuendo es mayor que el sustraendo, entonces no hay préstamo. Por lo tanto, en el caso de que C sea 1, quiere decir que no hay préstamo. Entonces ese 1 viene por aquí y llega al sumador en forma de 1. Entonces se mantiene el código de operación de una resta regular. Ahora bien, ¿qué pasa si el acarreo de una operación anterior está en 0? Quiere decir que el minuendo fue menor que el sustraendo. En ese caso se requiere un préstamo. Entonces, nuevamente aquí tenemos la palabra de control: 1, 1, 0, 1, 1, pero ese sub 0 no pasa. Sin embargo, aquí va a pasar un 0. Y ese es el código de la operación X más Y complemento. Haciendo operaciones, X complemento es igual a menos Y menos 1. Y esto es la resta con un préstamo.
Entonces, esto funciona muy bien. Por tanto, las nuevas instrucciones son ADC, que es la adición con acarreo, o suma con acarreo, y SBC, que es la sustracción con acarreo, o resta con préstamo. Finalmente, el préstamo es el acarreo, es el mismo bit que se utiliza. Continuamos. En el capítulo anterior se desarrolló el subsistema conocido como tambor de desplazamiento, que lo tenemos aquí. Aquí ya lo tenemos incorporado en la ALU y sirve para operaciones de rotación y desplazamiento, como ya se sabe. Este subconjunto de operaciones incluye 4 operaciones de rotación y 3 de desplazamiento. Su incorporación a la ALU amerita el uso de un multicanalizador de 8 a 1 en lugar del anterior, que era de 4 a 1, y por tanto un bit de control adicional para la selección de subcanales. Vamos a discutir la numeración de los bits de control en un momento. Entonces, el tambor de desplazamiento requiere el uso del registro de la bandera C para sus operaciones. Entonces es necesario usar el valor de C registrado en una operación anterior, por lo que se requiere la salida del registro de banderas. Entonces aquí está el flip-flop que corresponde a la bandera C. Entonces esa es la información que requiere el tambor de desplazamiento. De igual forma se requiere el valor existente en el registro acumulador para las operaciones. Entonces la salida R de la ALU está conectada al registro acumulador y ese es el valor que se requiere para las operaciones de rotación y desplazamiento. Entonces en este diagrama se aprecian ambas conexiones a la entrada del tambor de desplazamiento. Se incluye además una expansión del generador de banderas ya desarrollado en el capítulo anterior. Eso amerita la incorporación de un MUX y la respectiva señal de control para generar la bandera C mediante la selección del acarreo proveniente de la unidad básica de cálculo y la C proveniente del tambor de desplazamiento que tenemos aquí. Entonces, con una nueva señal de control, ya vamos a ver cuál es, finalmente se genera la bandera C, ya sea producida por las operaciones de rotación y desplazamiento o bien producida por la unidad básica de cálculo. Los bits de control del tambor de desplazamiento se denominan ahora S8, S7 y S6. S5, como ya hemos visto, pertenece ahora a la unidad básica de cálculo. Luego, los bits del MUX de la ALU se denominan S11, S10 y S9. El bit S11, al ser único para la selección del tambor de desplazamiento, es decir, S8 a S6 tendrían la combinación 1, 0, 0, se aprovecha para el selector del nuevo MUX en el generador de banderas, como se ha marcado en esta parte. Entonces, manteniendo la disposición del diseño anterior, antes de la expansión,
La selección para la función AND sería 0, 0, 0, para OR 0, 0, 1, para OR exclusivo 0, 1, 0, para la unidad básica de cálculo es 0, 1, 1, y para el tambor de desplazamiento 1, 0, 0. De ahí que S sub 11 es 1, y eso permite hacer el cambio en el MUX para tener a la salida el C generado por el tambor de desplazamiento. En caso de que S sub 11 sea 0, entonces el C que pasa por el MUX es el generado por la unidad básica de cálculo. Y ahora vamos a ver las nuevas operaciones. Las nuevas operaciones son las 7 que se han desarrollado en la expansión del ALU en el capítulo anterior y son detalladas gráficamente a continuación. Inicialmente tenemos una rotación de 8 bits a la derecha. Vamos a ver el diagrama. La operación mueve los bits de un octeto una posición a la derecha. El bit saliente B sub 0 pasa a la posición B sub 7 y también pasa a la posición C, en donde es copiado para posibilitar ser observado. La abreviatura es ROT, rotación de 8 bits a la derecha. Luego tenemos rotación de 8 bits en el otro sentido, es decir, a la izquierda, como se ve en este diagrama. La operación mueve los bits de un octeto una posición a la izquierda. El bit saliente sale de la posición B sub 7 y se aloja en la posición B sub 0. Y además pasa a la posición C, en donde será fácil de observar. El nombre de la nueva instrucción es ROI, R-O-I, rotación de 8 bits hacia la izquierda. Luego tenemos operaciones de rotación de 9 bits. Esto es el octeto de datos y el bit C. Entonces en conjunto conforman un arreglo de 9 bits y la rotación los involucra a todos en el mismo orden. La operación mueve los bits de un octeto una posición a la derecha. El bit saliente B sub 0 pasa a la posición C y el bit C pasa a la posición B sub 7, como se observa en el diagrama. El nombre de la nueva instrucción es RCD, que es rotación con acarreo a la derecha. Ahora tenemos la operación en sentido contrario. Otra rotación de 9 bits. Esta operación mueve los bits de un octeto una posición a la izquierda e incluye el acarreo C. Debido a la rotación, el bit saliente sale de la posición B sub 7 y se aloja en la posición C, y el bit C pasa a la posición B sub 0. El nombre de la nueva instrucción es RSI, rotación con acarreo a la izquierda. Tenemos operaciones de desplazamiento aritmético. DAD es el nombre de una operación que hace desplazamiento aritmético a la derecha. Es interesante el diagrama. La operación mueve los bits de un octeto a una posición a la derecha. El bit saliente B sub 0 pasa a la posición C y el bit 7 pasa a la posición B sub 0 y permanece en la posición original B sub 7. Esto refleja una división entre 2 para números signados. Ello permite que el bit de peso negativo mantenga su peso y su posición. Entonces, por ejemplo, una división de un número signado, una división, por ejemplo, de un número positivo, hace que todos los bits se trasladen, pero el 0 que está en la posición más significativa
se mueve a la posición B sub 6, pero permanece en la posición B sub 7, mostrando así que la mitad o la división entre 2 de un número positivo es positiva. Lo mismo ocurre si B7 es 1. Eso quiere decir que el número es negativo. Entonces ese 1, luego de la operación, pasa a la posición B sub 6, pero se mantiene en la posición B sub 7, mostrando que es un número negativo. Luego, en el otro sentido, tenemos el desplazamiento aritmético a la izquierda. El acrónimo de esta instrucción es DAI, desplazamiento aritmético a izquierda. Y esta operación mueve los bits de un octeto una posición hacia la izquierda. El bit 7 pasa a la posición C, como se observa en el diagrama, y se introduce un 0 en la posición B sub 0. Esto es análogo a una multiplicación por 2 para números no signados, en este caso. Finalmente tenemos una operación de desplazamiento lógico, que es en el sentido hacia la derecha. La operación se llama DLD, desplazamiento lógico a derecha. Es similar a la anterior, pero en el otro sentido. Los bits se desplazan una posición a la derecha y el bit 0 pasa a la posición C. Y se introduce un 0 en la posición B sub 7. Esto es análogo a una división entre 2 para números no signados. Ahora veamos las condiciones iniciales para las banderas aritméticas. Las banderas aritméticas son C, el acarreo, y V, el desborde para números signados. Es interesante poder incluir el 1 como valor inicial de estas banderas para mayor variedad de aplicaciones. Esto es posible de lograr con facilidad incorporando una etapa OR en la lógica de control de banderas. Para esta explicación vamos a usar inicialmente la bandera C. Entonces la etapa OR está aquí y por supuesto requiere un bit de control. Entonces la numeración de los bits de control ha cambiado notoriamente con relación al diseño de las anteriores secciones. Ahora los bits de control son S sub 12, control de paso para C, que también sirve como generador de 0 inicial para C. S sub 13, que es el bit de control para condición inicial 1 para C. Y S14, que ya se ha visto antes, que es el control de disparo del flip-flop de C. Ok. Ahora vamos a aplicar lo mismo para la bandera B, que se muestran aquí. Entonces los bits de control son, bueno, como ya se había visto, S14, S13 y S12 para la bandera C. Y ahora tenemos para el control de la bandera B, S15, S16 y S17. Y el control de H ahora es S18, el control de paso para H o generador de 0 para H. Y la línea S19, la línea de control de S19, es la línea de control de disparo para las banderas NZ, P y H. Ahora vamos a ver las instrucciones que se derivan de estas nuevas operaciones. Tenemos CLC, que pone un 0 al acarreo. SS, que establece el acarreo en 1.
levante el acarreo. CLB, que pone la bandera B en 0. Y SEB, que pone la bandera B en 1. Muy bien. Como resultado de todo lo anterior, tenemos una nueva tabla de operaciones para la unidad secuencial de cálculo simple. Esto es la unidad secuencial de cálculo sin la unidad de memoria. Esto nos sirve para la siguiente expansión. Aquí se puede apreciar que las operaciones se han agrupado por familias. Estas operaciones, ninguna operación, 0 al resultado o ingresar dato externo, aquí están sus acrónimos, pertenecen a una familia de operaciones o instrucciones de control. A continuación tenemos 4 grupos diferenciados por colores. Están los complementos, negativo de A, inverso de A. Están las 3 operaciones lógicas, AND, OR exclusivo. Están las operaciones aritméticas, suma, resta, las 2 nuevas, suma con acarreo, resta con préstamo. Y están incrementar y decrementar. Todo este conjunto de operaciones se conoce como la familia de operaciones aritméticas y lógicas o instrucciones aritméticas y lógicas. Luego está la familia de operaciones de rotación y desplazamiento, como se puede apreciar aquí. Y finalmente, las últimas instrucciones incorporadas son la familia de control de banderas. Aquí podemos apreciar la nueva asignación de los códigos de operación en la columna de códigos de operación. Los códigos se han mantenido hasta la operación de resta, pero ahora se asigna el código 0A a la suma con acarreo, el código 0B a la resta con préstamo, a incremento el 0C, al decremento el 0D. Noten que el código de operación ahora es de 8 bits, estamos representando con 2 dígitos hexadecimales. Las operaciones de rotación y desplazamiento van desde 0E hasta 1,4 en forma consecutiva y correlativa, y siguen con las operaciones de manipulación de las banderas, con los códigos 15, 16, 17 y 18 en hexadecimal correspondientes. Ahora este dispositivo tiene 25 instrucciones. Se recomienda un análisis del comportamiento de las banderas. Veamos, por ejemplo, en las operaciones aritméticas binarias, todas las banderas se ven afectadas. En las operaciones de manipulación de datos, las banderas A y B se ven afectadas cuando corresponde y el resto de las banderas no cambian, ¿no? Así que se recomienda nuevamente un análisis del comportamiento de las banderas y se puede aprovechar de manera muy amigable el uso del emulador para comprobar el comportamiento de estas instrucciones, las instrucciones nuevas y el cambio que ejercen sobre las banderas. Nuevamente se recomienda que hagan
operaciones y desarrollen protocolos de prueba con números signados y con números no signados. Ok, esto concluye la clase sobre la expansión de la unidad secuencial de cálculo simple. Tema, o sea, todavía en el capítulo 3 vamos a ver una expansión más grande de la unidad secuencial de cálculo con memoria. Entonces no se olviden de preparar preguntas y comentarios. Pueden ver este video las veces que quieran y aprovechen el tiempo, estudien y prepárense muy bien para la siguiente práctica de laboratorio. Hasta la próxima.